Buenas, ¿qué tal? Continuando con la teoría de Karl Marx, que comenzamos en una primera etapa con estos dos puntos, primero con algunas cuestiones contextuales que también a su vez la tenemos en la bibliografía. Estuvimos viendo materialismo histórico, que es netamente una parte filosófica contrapuesta al idealismo hegeliano, eh, que es una base de cómo interpretar los cambios sociales, económicos y políticos que se dan a lo largo de la historia, cómo se llegó al sistema capitalista y cómo Marx proponía un cambio hacia otro sistema. Luego vimos la teoría del valor y la explotación, donde tenemos el caso de la plusvalía, ¿sí? Que era ese trabajo excedente que en aquel momento, con esa implosión del sistema capitalista a través de la primera revolución industrial, Marx veía bueno, que había una disparidad muy grande entre el trabajo y el capital, entre la burguesía y el proletariado. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a estos dos puntos, que son los otros dos que nos quedan por ver de la obra de Marx, los más salientes en términos económicos. El primero son los modelos de reproducción del capital y luego la teoría de la crisis justamente del sistema capitalista que proponía Marx. Vamos a ver que tiene cuestiones muy interesantes, que tiene razón, incluso si bien Marx era muy crítico del sistema capitalista, seguramente, y más que seguramente, les puedo decir que fue abordado por quienes defendían el sistema, tomando en cuenta esta teoría de la crisis para proponer soluciones al propio sistema. O sea que, en definitiva, terminó colaborando, si se quiere, con el propio sistema, el cual él criticaba bastante. Bien. Eh, el modelo de reproducción del capital, básicamente lo que hace Marx es un estudio, su objeto de estudio fue el sistema capitalista, ¿sí? Y construye, acuérdense que modelos son representaciones simplificadas de la realidad, ¿verdad? En economía y en otras ciencias sociales. Entonces construye modelos, ¿sí? Simplificados de una realidad compleja, pero de cómo se reproduce el capital en el sistema, eh, pero de manera prospectiva, o sea, hacia adelante, ¿sí? Y de manera también longitudinal y prospectiva, ¿sí? También llamado predictivo, porque predecía un estudio predictivo de cómo se iba a seguir comportando este sistema y que iba a desencadenar en esta crisis, ¿sí? Bueno, él propone dos modelos, ¿sí? Un modelo simple y un modelo de reproducción amplia. ¿Bien? Son básicamente esos dos modelos. Pero ¿qué pasa? Marx dice que en el primero no va a ser loable, tampoco va a tener que ver con los deseos del sistema capitalista de la época. ¿Por qué? Porque el simple sería una reproducción de corte estático, no proporcionaría un crecimiento económico para los capitalistas. Mientras que el empleado sí, el empleador recoge ese leitmotiv que tiene el propio sistema capitalista y la clase burguesa, como Marx la llamaba, de que esa plusvalía cada vez más grande que pretendía tener ese capitalista, la iba a tener una propensión a la inversión, se llama, o sea que parte de esa plusvalía la va a invertir en ampliar esa producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos más diferencia en sector uno, sector 2, ¿sí? Sector uno son los productores de los medios de producción, ¿sí? Mientras que el sector 2 van a ser los productores de los bienes de consumo final. Sería algo similar a como hoy le llamaríamos sector primario y sector secundario. Este productor de materias primas y este productor de bienes de consumo final. ¿Tá? Fue un adelantado en eso también de separar los sectores y ver cómo se entrelazaban entre sí. Y van a ver que nos enseñó mucho a partir de esto de cómo evitar estas crisis. Entonces, por ejemplo, el capitalista invertía del sector uno, por ejemplo, 1.000 en capital constante, que recuerdan que en la teoría del valor veíamos capital constante como eh, maquinaria, tecnología, etcétera. Capital variable, lo que pagaría el salario, póngale que 500,
y se lleva 500, perdón, si me fue aquí, y póngale que de plusvalía se llevaba mucho más de lo que esto, póngale que de plusvalía se llevaba 3.000. ¿Ah? El valor total de esa producción del sector primario serían 1.500, 3.000, 4.500, ¿sí? Unidades monetarias, póngale, ¿sí? Mientras que el sector secundario generalmente como tiene valor agregado, tiene más, invierte más en capital constante, póngale que de maquinaria tenía 2.500, más de salario, póngale que 1.000, y la plusvalía, póngale que se llevaba, bueno, este se llevaba más de plusvalía, póngale que 5.000. ¿Sí? Entonces, 2.500 más 1.000 son 3.500 más 5 8.500 el valor de este sector. El total de la economía va a tener un valor de 13.000. ¿Sí? El total de la economía en capital constante hay 3.500, el capital variable hay 1.500 y la plusvalía que se llevan todos los capitalistas de las distintas son 8.000. Y esto totaliza los 13.000 de esa economía. Bueno, un modelo estático reproduciría esto. Lo simple no es dable de esperar que se mantenga siempre esto. Entonces, Marx decía que se iba a dar un modelo ampliado donde cada uno de los sectores invertiría esta plusvalía, tendría una propensión seguramente para el ahorro, ¿sí? Pero también una propensión a la inversión. O sea, colocaría estos 3.000 que ganó en un segundo año, por ejemplo, esto sería el año uno, y en un segundo año va a colocar estos 3.000 para más ampliar su capital constante y también ampliar su capital real. Pero Juan decía que va a ampliar sobre todo el capital constante, ¿por qué? ¿Ah? También lo harían del sector 2, capital constante y capital variable. ¿Ah? No tiene por qué invertir el 100% de su ganancia, puede tener una propensión a la inversión del 50%, póngale que ahorró 50 y invirtió 50. Si invirtió 50, invirtió 1.500 el del sector 1. Bueno, póngale que va a invertir 1.000 en capital constante y 500 en capital variable. Entonces se amplía esa brecha. ¿Por qué cada vez más se amplía esa brecha entre capital constante y capital variable? Eso es algo que nos pasa hasta el día de hoy. Los capitalistas tienden a invertir cada vez más en tecnología, ¿sí? En detrimento de mano de obra. ¿Por qué? Porque nos aumenta la productividad. Es el clásico dilema de la máquina suplantando al hombre en diversas áreas, que hasta el día de hoy eso lo tenemos, ¿verdad? Bueno, eso es un acierto de Marx, si se quiere, con este modelo de reproducción, pero que en definitiva va a traer una crisis después. ¿Ah? Eso se llama tasa de composición orgánica, lo tienen en la bibliografía con la letra phi, que es capital constante sobre capital variable. ¿Sí? El capital constante, esto va a ir cada vez el capitalista invirtiendo más y este cada vez menos o igual. Entonces, la tasa de composición orgánica, que es esto, tasa de composición orgánica, va a ir subiendo. ¿Sí? Pero, pero, esto en definitiva va a ser una de los eslabones de que va a traer la crisis. ¿Sí? O sea que va enganchado estos modelos de reproducción con la teoría de la crisis. ¿Por qué? Porque Marx dice que al esta fuerza de trabajo estar cada vez con un ejército de reserva, eh, digamos, más sumida en unos salarios que estaban apenas para un consumo mínimo, y ese ejército de trabajo estaba dispuesto a trabajar, ejército de reserva, lo que le llama Marx, sería como un mercado de trabajo latente de que, bueno, necesitan trabajar y están dispuestos a dar su mano de obra por un salario mínimo de capital variable, que es el pago de los salarios cada vez es con la capacidad mínima para satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Y trabajando 10 12 horas, ¿no? Por eso Marx es muy importante a la hora de crear conciencia de clase y traer consigo muchos derechos laborales de los cuales se embanderan las organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales, ¿verdad? Porque lógicamente que en este momento la relación tan desigual no permitía que los trabajadores pudieran pelear por un salario. ¿Bien? Eso es uno de los grandes legados que se les puede reconocer a Karl Marx. Y además predijo esto, de que al tener cada vez más unidos el capital variable,
son en definitiva los propios trabajadores quienes van a ir a los mercados a demandar bienes de consumo. Y si esos salarios cada vez estaban más sumergidos y el capitalista cada vez invertía más en capital contante, cada vez iba a haber menos poder de consumo de la clase trabajadora que en definitiva iba a ir a los mercados. Entonces lo que iba a caer iba a ser la tasa de ganancia de los capitales. La tasa de ganancia estaba compuesta por la plusvalía, ¿sí? Tasa de ganancia, vamos a poner así, tasa de ganancia es igual a la plusvalía sobre todo el capital invertido. P sobre C más B. Entonces, esto cada vez iba a caer más, cada vez iba a invertir más en capital constante y esto iba a estar subiendo. Entonces, la tasa de ganancia iba a tender a caer, porque el numerador va a tender a caer. La plusvalía cae, va a hacer caer la tasa de ganancia. Si cae la tasa de ganancia, cae la plusvalía, cada vez voy a tener menos poder de inversión. ¿Tá? Eso va a ser uno de los motivos. Y luego se van a dar tres factores desencadenantes, que es una sobreproducción. Los mercados van a estar en desequilibrio, no iba a estar en equilibrio los mercados, sino que los mercados, ¿tá? Con esta sobreproducción, nosotros abrimos mercados que en vez de tender al equilibrio, la demanda y la oferta, va a haber una sobreproducción, no van a tender al equilibrio, o sea, un excedente de la producción. Las cantidades ofertadas por esa sobreproducción, por ejemplo, va a ser muy superior a lo que se estaría demandando. El mercado sería un excedente de la producción, una sobreproducción en todos los mercados. ¿Sí? Justamente por esta avaricia de producir cada vez más, esa sobreproducción hace que no estén en equilibrio los mercados. Y si yo produzco una sobreproducción, sean productos perecederos o no perecederos, llega un momento que al no poderlos colocar en el mercado, voy a entrar en una pérdida directamente. ¿Sí? Bueno, esto fue uno de los factores desencadenantes que Marx predijo y que luego lo vimos en algunos momentos de crisis del sistema capitalista. ¿Sí? O sea que hay subconsumo de los trabajadores, ¿sí? Por salarios sumidos, una sobreproducción justamente por esa reproducción ampliada y colocar cada vez más plusvalía en la inversión eh, de más y más producción, ¿sí? Subconsumo, sobreproducción y la falta de coordinación entre sectores, que hoy lo vemos. Por ejemplo, si yo soy del sector primario y tengo una industria maderera y hay una industria manufacturera de productos con esos materiales, o sea, sillas, mesas y demás, hay una industria de productos finales, si entra en crisis el sector secundario, la industria de la venta de maderas porque entró otro producto, porque hizo una sobreproducción, también va a contagiar, por decirlo de alguna manera, al sector primario, ¿sí? O sea, si a uno le va mal, al otro también le va mal, que es lo que no lo vemos en la actualidad. Bueno, hoy quizá lo vemos como algo más razonable, pero quien sentó las bases de todo esto fue la teoría de Karl Marx en los modelos de reproducción, construyendo modelos hacia el futuro y planteando de lo que iba a ocurrir, que en definitiva ocurrió, en eso fue muy acertada su teoría, de cómo este modelo de reproducción ampliada, con esta falta de coordinación, iba a traerse el consumo y además una sobreproducción. ¿Ah? Esto iba a hacer que caiga la tasa de ganancia y por ende entre en crisis el propio sistema. Bien, hasta ahí los puntos más básicos de estos modelos de producción, de reproducción del capital y la teoría de la crisis más salientes de Marx y que tuvo mucha razón. Ahora, ¿tenemos algunos puntos donde Marx se equivocó? Bueno, lo tenemos en el material de la presentación. Marx en algunos casos predijo algunas cuestiones muy positivas y en otros casos se equivocó, ¿verdad? Nosotros aquí en este tomo de Karl Marx, que es el tomo del Capital, en eso se basa su teoría económica. Y nosotros aquí tenemos lo que acabamos de ver, la teoría de acumulación de capital con esos modelos, se iban a dar estos desequilibrios que acabamos de mencionar y va a venir esa crisis del sistema, ¿sí? En definitiva, acá tenemos algunas cuestiones, que iba a caer la tasa de ganancia, que se ve como la R,
¿sí? La R lo simboliza la tasa ganancia y aquí está la fórmula que acabamos de ver. Pero bueno, viendo sobre su teoría, qué aciertos y errores podemos destacar. Bueno, eh, digamos que tenemos diversas interpretaciones, ¿no? En este sentido, tenemos que hay aspectos que sí tiene razón, como los aspectos cíclicos de las crisis de los capitalistas, que eso sí ha sido una gran predicción del autor y tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia, crisis del 29, la crisis reciente del 2008, sobre todo los países más industrializados, y además lo vemos que en muchos países tenemos crecimiento, estancamiento, una recesión, con crecimiento, estancamiento y una recesión. Y así va el sistema, ¿verdad? Bien, la mayoría de los países lo tenemos, algunos cada 10 años, otros cada 20 años, pero como que tienen ciclos económicos donde entran una crisis y una recesión, ¿sí? Y luego, pero ¿qué es lo que le erró Marx? Que aquí, en realidad, él pronosticaba que era una crisis sin salida de este sistema, pero en realidad, y vendría un modelo socialista sin clases porque los obreros, la clase proletaria, iba a tomar los medios de producción en esa sociedad más desarrollada. Él decía que en la propia Inglaterra, que en aquel momento era la sociedad más desarrollada, por ese materialismo histórico, esa lucha de clases, se iban a tomar los medios de producción por parte de la clase proletaria y se iban a colectivizar esos medios de producción cambiando la estructura y la superestructura, o sea, ¿sí? La ideología, pasando a un modelo de corte socialista, o sea, una sociedad organizada económicamente de otra manera, ¿sí? No con un modelo capitalista. Bueno, en eso más le erró. Ese modelo de corte socialista fue implementado, pero no de forma natural, tomando los medios de producción por los proletarios, sino que por la fuerza en algunos casos, como fue la revolución de Lenin en la Rusia de 1917 y en otros países de corte socialista que implementaron este modelo, ¿sí? Pero en Inglaterra, en definitiva, los países más industrializados, jamás ocurrió de la manera que Marx dijo, sino que el capitalismo, lo que él no percibió es que cada vez que entraba en crisis, en estas crisis cíclicas, se iba a retomar con mayor impulso, iba a renacer, ¿sí? En esto Marx tuvo algunas falencias y tiene muchas críticas de quienes son muchos críticos. Pero en definitiva, como acabamos de decir, tenemos diferentes puntos de vista en cuanto a sus aciertos y sus errores. Podemos claramente ver que estudió muy bien este sistema con ciertos modelos de reproducción predictivos, ¿sí? Hizo una perspectiva muy importante donde vio las falencias que tenía el propio sistema y que lo iban a llevar a determinada crisis, grandes aciertos, pero bueno, quizá fue un poco atinado decir que el sistema iba a colapsar de una forma totalmente para siempre, digamos, y que se iba a instalar un modelo de corte socialista y que iba a dejar de existir este modelo socioeconómico de corte capitalista. ¿Bien? Bien, pero bueno, como acabamos de ver, todos los autores, tanto los clásicos con un modelo más de corte liberal, más defensor del sistema capitalista, ¿sí? Más individualista, más defensor de la libertad, contrasta con un modelo más de corte marxista, que es más colectivista, con una planificación más desde el Estado, más no una visión tan individualista, sino más colectiva y con un modelo más de corte socialista, bueno, contrastan entre sí de la parte ideológica hasta el día de hoy. Pero ¿qué vamos a ver nosotros para cerrar este tema? Vamos a ver un texto que se llama Liberalismo frente al socialismo, porque vamos a ver que dentro del liberalismo hay diferentes vertientes al día de hoy. Hoy en día las discusiones, ¿por qué vemos estos autores? Porque las discusiones en términos de economía política a lo largo y ancho del mundo siguen basándose en estos autores que acabamos de ver, el liberalismo económico por parte de Smith y un modelo más de corte socialista propuesto por Marx. Bueno, hay, tienen que ser todos modelos ortodoxos y no hay caminos del medio. No, vamos a ver que sí, el liberalismo. Tenemos modelos más liberales ortodoxos, con un Estado juez y gendarme, un Estado basado en la no intervención en ningún mercado, regulación por parte de la mano invisible y una economía de mercado acérrima,
muy ortodoxo, y tenemos unos liberalismos un poco más igualitarios, como lo vamos a ver en el texto, donde coloca otras funciones bueno, también del Estado, que no son las funciones básicas, pero sí con los nacimientos de todo bienestar, defienden un liberalismo económico, pero basados en otras funciones del Estado. Y también el socialismo, después de la caída del socialismo real, vamos a ver en el texto que tuvo que también acoplarse a tener políticas redistributivas, un modelo más social, ¿sí? Pero acoplarse también a una economía de mercado en la mayoría de los bienes y servicios, ¿sí? El texto nos va a llevar por ahí, que es la discusión que tenemos hoy, a lo largo y ancho del mundo estamos parados dentro de ese paraguas que se amplía un poco más, ¿sí? No tenemos por qué tener una visión muy ortodoxa de Mill y muy ortodoxa de Marx, sino que las interpretaciones y la puesta en práctica se ha dado en todo este gran paraguas que lo vemos en las discusiones a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Bien, bueno, por aquí dejamos las cuestiones relativas a Marx y vamos a analizar en la próxima brevemente el texto, que va a quedar como control de lectura además para el parcial, de ese liberalismo frente al socialismo, que es del autor Gargarella, que ya les quedará colgado al final de esta parte 3 luego de la bibliografía de Marx. Bien, bueno, este, agradezco la atención y nos veremos en la próxima instancia. Muchas gracias.